Saludos amigos y bienvenidos a este episodio 32º, el número 32 del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede conseguir tanto en las plataformas de audio streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y también puede ver la versión en vídeo que tenemos en la plataforma de YouTube, el canal Profesor Ángel Rosa, y en el fanpage de Facebook Profesor Ángel Rosa. Antes que todo, le pido disculpas porque la semana pasada no pude hacer el episodio, que estoy seguro que era esperado, porque hubiese sido inmediatamente después del arresto escandaloso y sorpresivo para algunos del casi ahora exalcalde, pero ya suspendido, de Guaynabo, Ángel Pérez. De allá para acá, pues ya el Partido Nuevo Progresista ha establecido una fecha para la elección especial que debe celebrarse para sustituir a Pérez en la alcaldía, para la cual al menos ya se conocen 4 candidatos, los más conocidos de los cuales son el senador de Bayamón, Carmelo Ríos, que es residente de Guaynabo y natural de uno de sus barrios, y el hijo del exalcalde Héctor O'Neill, que fue sustituido precisamente por Pérez en la alcaldía luego de sus problemas con la justicia por hostigamiento sexual contra una empleada del municipio. Edward O'Neill, quien aspira a llenar el espacio que alguna vez ocupó su papá, y bueno, pues que por ser hijo de O'Neill y además tener a su disposición la estructura electoral y política que todavía responde en los barrios de Guaynabo a O'Neill, pues lo pone en una de las posiciones ventajosas de esta contienda. Sin embargo, yo quisiera, en vez de discutir lo que ya se ha discutido ampliamente sobre el tema de Guaynabo y los chequecitos de Oscar Santamaría a Ángel Pérez, grabados, capturados en audio y documentados en una acusación que va a estar muy difícil de contrarrestar por cualquier defensa, porque no hay manera, como han dicho tantos abogados en estos días, de usted contrainterrogar a un vídeo y un audio, pues hoy en realidad quiero prestarle atención a la contienda que ha surgido en el municipio de Cataño, donde el exalcalde Félix Delgado renunció luego de haber hecho un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales y de haber obviamente implicado y que incluyen contratos con compañías de asfalto y la compañía de recogido de basura Waste Collection del propio acusado Oscar Santamaría. Una vez surgió la vacante de Cano Delgado, antes de salir, se ocupó de que la estructura administrativa y también política del municipio hiciera las movidas necesarias para ser sustituido Cano por quien él deseaba ser sustituido, que no es otro que el director que fuera de la división legal del municipio y además fue director de la Oficina de Asuntos Públicos y secretario de la legislatura municipal, el licenciado Gabriel Sicardó, quien fue, antes de hacerse efectiva la renuncia de Delgado, promovido rápidamente a la vicealcaldía del municipio, de forma que al surgir la vacante pudiera ocupar la alcaldía por designación interina de la legislatura municipal. Pero ese es el proceso administrativo. El proceso político, que no está dictado por las reglas de administración municipal, sí que más bien es una combinación de lo que dicta la ley municipal y la ley electoral para la sustitución o llenar las vacantes cuando ocurren renuncias de los alcaldes, ordena a que la estructura municipal de Cataño notificara la renuncia al organismo central directivo del partido y la ley exige que haya una elección especial no antes de 30 días de surgir la vacante. Esa elección especial se configuró en el caso de Cataño porque el licenciado Sicardó, una vez ocupó interinamente la alcaldía, anunció sus aspiraciones de quedarse permanentemente en la poltrona que obtuvo por prácticamente designación del exalcalde renunciado.
y porque Julio Alicea, un activista, un líder del Partido Nuevo Progresista en el municipio de Cataño, que ha ocupado posiciones en diversas administraciones del Partido Nuevo Progresista, como la dirección de la Corporación de Accidentes de Compensación por Accidentes Automovilísticos, la ACA, y que fue funcionario de confianza en el municipio de San Juan bajo el exalcalde Jorge Santini, pues anunció también su intención de ocupar la poltrona municipal. Hasta ahí todo bien. Cuando ocurre este tipo de proceso, se combinan tanto las reglas electorales de Puerto Rico como las reglas electorales del partido concernido, porque lo que la ley ordena es una elección especial entre los electores del partido que eligió al alcalde que renuncia. Por lo tanto, la determinación de quiénes iban o no a participar en la elección especial de Cataño correspondía en primera instancia al Partido Nuevo Progresista, que es el partido que tiene la vacante en la alcaldía, y obviamente a la Comisión Estatal de Elecciones, que tiene que supervisar y organizar el proceso electoral. Bueno, el Comité de Calificaciones de Candidaturas del Partido Nuevo Progresista evaluó la candidatura de Gabriel Sicardo, le hizo 2 requerimientos de información adicionales, porque evidentemente en el PNP, como franquicia electoral, hay preocupación de la cercanía o el involucramiento del alcalde interino en las decisiones y en los procesos que se llevaron a cabo en la administración de Cano Delgado y que causaron su renuncia por corrupción. Es decir, el PNP está, me parece a mí que correctamente, tratando de proteger su franquicia de que el resultado de una elección especial pueda ser señalado como la continuación de la estructura de corrupción de Cataño, que si bien no es un problema en este momento, pudiera serlo para la elección general de noviembre de 2024. Y hasta ahí todo bien, porque el derecho asiste a los partidos políticos de evaluar las candidaturas que se someten bajo su insignia. Todos los partidos políticos, el PNP, el Partido Popular, todos los partidos políticos hacen y tienen organismos, algunos más efectivos que otros. Muchas veces son simplemente adornos, pero otras veces hacen su trabajo, en que se evalúa la idoneidad de una candidatura, si esa candidatura corresponde o beneficia o tiene el potencial de ser dañina para la imagen y para la franquicia electoral del partido político, en este caso del PNP. Ese comité, al evaluar las contestaciones del licenciado Sicardo a los requerimientos de información, terminó certificando su candidatura y por ende permitiendo su participación en la elección especial. Le hizo, sin embargo, en el documento que le cursaron, una advertencia de que según las reglas internas del Partido Nuevo Progresista, la idoneidad o la procedencia de una candidatura en última instancia corresponde al organismo directivo central del PNP, que se llama el Directorio del Partido Nuevo Progresista. Y efectivamente, 2 días después de que el comité calificador de candidaturas le diera el visto bueno a Sicardo, el directorio se reunió bajo la presidencia del gobernador Pedro Pierluisi, que es el presidente del partido, y cambió diametralmente la determinación del comité calificador. Básicamente no siguieron la recomendación y descalificaron a Gabriel Sicardo como candidato, lo que elimina la posibilidad de esa elección especial en Cataño, y porque dejan a Julio Alicea solo como único candidato. Entonces lo que corresponde es que ese hecho sea certificado por la estructura directiva del PNP a la Comisión Estatal de Elecciones y se procede a la certificación del nuevo alcalde ante el hecho de que no hubo contienda. Hasta ahí pareciese que esto había sido resuelto en un 2x3 por la estructura del PNP. Pero como son las cosas en los partidos políticos en Puerto Rico y cómo se trabaja este tipo de determinación, que evidentemente es la movida de una claque política contra otra, tratando de proteger los intereses del partido en el proceso eleccionario en Cataño,
El alcalde interino, Sicardó, que a su vez es abogado, planteó una impugnación a la decisión del directorio del PNP ante el Tribunal de Primera Instancia, que es el proceso apelativo que provee la ley electoral en caso de una descalificación de un candidato. ¿Por qué se puede impugnar esto ante el tribunal? Bueno, la razón es sencilla. En cualquier proceso electoral, sea de elección especial, sea de primaria o sea de elección general, hay 3 prioridades que se deben considerar en términos normativos en orden de jerarquía. Primero, es que los candidatos y el proceso mismo de las candidaturas cumpla con lo estipulado en la Constitución y en los ordenamientos electorales legales de Puerto Rico. Es decir, primero hay que estar en ley. En segundo lugar, tiene que cumplirse también, porque ya les dije que los partidos políticos son franquicias, con la reglamentación interna del partido que tiene derecho a proteger sus intereses en cualquier proceso, como cualquier organización. Y en tercer lugar, pero no menos importante, tiene que cumplirse con un precepto legal fundamental de cualquier procedimiento, sea político o administrativo, que es el famoso debido proceso. El debido proceso no es otra cosa que la aplicación práctica de un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos, de que los ciudadanos debemos ser todos iguales ante la ley. Es decir, que no se puede discriminar ni tratar distinto a ningún ciudadano por ninguna consideración, siempre y cuando se estén cumpliendo los ordenamientos establecidos. El debido proceso aquí es la parte que el licenciado Sicardó está impugnando ante el tribunal luego de la decisión del PNP. ¿Por qué es el debido proceso? Bueno, pues porque ya un comité calificador lo había autorizado a ser candidato y porque la decisión del directorio y la manera en la que le fue notificada al licenciado Sicardó, a mí me parece, y yo creo que a muchos en la opinión pública también, que no cumple con los requisitos mínimos de lo que la ley le permite a un partido hacer para proteger su franquicia mediante la descalificación de candidatos. La ley electoral, y lo quiero traer directamente en su artículo 7.6, habla del rechazo a la intención de una aspiración de una persona y dice, lo voy a leer directamente, un partido político podrá rechazar la intención de aspiración primarista, en este caso no es una primaria, es una elección interna, pero es básicamente lo mismo, una elección del partido, de una persona o su candidatura a cargo público por las siguientes razones. Que la persona no ha cumplido con los requisitos establecidos en ley y o los reglamentos de primarias aprobados por la comisión o por el partido político concernido. La ley. Segundo, que la persona ha violado cualquiera de las disposiciones de la ley electoral, de la ley para la fiscalización del financiamiento de las campañas políticas o de algún reglamento promulgado conforme a estas leyes por el partido político concernido, la reglamentación interna. Y número 3, que la persona no cumple con alguna disposición constitucional, es decir, que no cualifica como elector. No es ciudadano de los Estados Unidos, no es residente bona fide de Puerto Rico, etcétera, que son los requisitos constitucionales. Ahora, aunque la ley le da esa potestad a los partidos, también la ley le dice específicamente a los partidos cómo deben trabajar con esa notificación y cómo debe ser el debido proceso. Y dice, ningún partido podrá incorporar una decisión ex post facto, quiere decir retroactiva, es decir, no se puede establecer reglamentación posterior a que surge la candidatura para entonces descalificarlo, a sus reglamentos para considerarla. Y además le exige que tiene el partido político a la hora de notificar al candidato concernido que no se le va a permitir la candidatura, que establecer específicamente en la notificación cuáles son las razones para la descalificación. Y el documento que envió el Partido Nuevo Progresista
al licenciado Sicardó, notificándole su descualificación, que lo firma el subsecretario general del partido, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. No cita las razones específicas, excepto que se remite a una disposición del reglamento del Partido Nuevo Progresista, en la que fundamentalmente lo que le dicen es que el partido tiene que asegurarse que ninguna de las candidaturas sea lesiva a los intereses del partido y que además el comité no discriminará, esto es importante, ni invadirá aspectos relacionados a los derechos de intimidad o privacidad de los aspirantes políticos y que tendrá que sostener sus determinaciones en hechos respaldados por evidencia y no en meras especulaciones. Yo creo que el propio partido le da parte de la razón a Sicardó en su reclamación. Y entonces el Partido Nuevo Progresista lo que esgrime es que la candidatura de Sicardó simplemente crea un problema para la imagen del Partido Nuevo Progresista y que esa candidatura, como todas, deben estar libres de toda tacha y de toda mancha legal y moral. Aquí esto se complica porque ¿quién define lo que es una tacha moral en la conducta de una persona? El licenciado Sicardó es verdad que era el abogado del municipio por donde pasaron los contratos de Oscar Santamaría. Yo no le creo a Sicardó cuando dice que no sabía lo que se rumoraba sobre la conducta del alcalde, pero no era la función suya como asesor legal del municipio entrar en ese aspecto. Fundamentalmente, el asesor legal se encarga de que los contratos estén conforme a derecho para ser procesados. En los contratos, cuando usted los lee, no figura ninguna de las alegaciones que hacen las autoridades federales contra el alcalde, porque son alegaciones que se dieron fuera del contrato simplemente para garantizar su aprobación, pero eran básicamente sobornos y otra serie de actividades que nadie va a plasmar en un contrato y que, excepto que un abogado esté participando de las actividades ilegales que dan pie al acuerdo entre el inversionista político y el político corrupto, no tiene por qué conocer. Así que yo creo que el PNP, reconociendo el problema político correctamente que representa la candidatura de Sicardó y optando por hacerlo culpable por asociación, que es una falacia tanto lógica como legal, se sostienen derecho a la culpabilidad por asociación, pues ha violentado los derechos del licenciado Gabriel Sicardó, y esa controversia que está ante el tribunal, ante la jueza Rebeca de León, y que debe ser atendida en las próximas horas. No debe pasar mucho tiempo en que la jueza emita su fallo, su veredicto. Primero porque se trata de un proceso político eleccionario que tiene, primero, que detener una sucesión ya puesta en marcha en una vacante de alcaldía en Cataño. Y el municipio de Cataño no puede estar sin alcalde. Y en segundo lugar, porque la elección especial, si eventualmente se va a celebrar, se hubiese celebrado el 19 de diciembre. Y estamos ya a 15 de diciembre, apenas a 4 días de la elección. Por lo tanto, el remedio tiene que ser rápido para que se habilite, quizás no ya el 19, pero una fecha cercana para que se le pueda dar cumplimiento a la disposición de ley de que antes de 30 días de ocurrir una vacante se tiene que llenar en un proceso de elección especial porque no es año electoral. En el año electoral, si ocurre esto, no tiene que haber elección especial según la ley y los directorios o la Junta de Gobierno del partido puede determinar por recomendación del Comité de Cataño la sucesión. Fuera de año electoral, la ley requiere la elección especial y ese proceso es el que está interrumpido tanto por la acción del directorio como por la impugnación del licenciado Sicardó, que lo que básicamente pide es, mire, deténgase la certificación de Julio Alicea como alcalde, permítaseme a mí hacer una alegación sobre cómo se me han violado los derechos, no se deténgase el proceso de sustitución, porque de no detenerse haría académica mi impugnación y vamos a hacer el proceso político. Bueno, mire, eso en cuanto a lo jurídico.
la jueza tendrá que determinar, y de hecho ha celebrado una vista para escuchar argumentos, o para por lo menos ante las partes, el miércoles 15 a las 2:30 de la tarde, de la que surgieron pocas cosas. Primero, la jueza no permitió que se presentara prueba ni se hicieran argumentos orales ante ella. Dijo que va a resolver de acuerdo a la demanda y a los argumentos sometidos por escrito por el Partido Nuevo Progresista. Así que eso apunta a que está dispuesta a resolver rápidamente. E hizo una aclaración interesante. La jueza dijo: yo no soy el comité de calificaciones. Es decir, el tribunal no es el comité cualificador. Lo que advierte que la jueza se va a centrar única y exclusivamente en la controversia de debido proceso. No en los argumentos a los que entró el comité calificador cuando evaluó la candidatura de Sicardó, no en las preguntas que le hicieron, no en las contestaciones que le hicieron, porque el comité avaló para empezar ese proceso, ni tampoco va a entrar en la discusión que se diera en el directorio sobre si Sicardó es buen candidato o no. La jueza hace esto de una manera muy astuta, porque de lo contrario tendría que resolver una controversia política, y los jueces deben evitar de todas formas intervenir en controversias políticas y por lo tanto ceñirse a la discusión y a la decisión en cuanto a derecho. Y aquí lo que la jueza va a tener que decidir es si el proceso en el comité cualificador, sin argumentos, sino proceso, y el proceso en el directorio del PNP y la notificación, el proceso de notificación, se llevó de acuerdo a la ley, y si no se violaron en esos tres pasos el derecho de Sicardó al debido proceso. Por ahí va a estar la determinación de la jueza, y por eso dio las señales que dio el miércoles en la tarde. Hay un tema adicional aquí en el que me parece que la jueza no va a entrar, pero que lo tenemos que discutir porque es un tema político, y en la política no todos los argumentos son jurídico-legales, sino que también son de percepción. El licenciado Sicardó es, primero, de la raza negra, y segundo, es abiertamente un miembro de la comunidad LGBT. De forma que causa mucha suspicacia, por lo menos a los que hemos leído los documentos del PNP, que no se haga una mención específica sobre por qué el PNP no quiere esta candidatura. Uno ha oído a Tomás Rivera Chats, por ejemplo, decir que lo que pasa es que está implicado en la corrupción que hubo en Cataño el licenciado Sicardó. No hay prueba, no hay evidencia sobre eso. No pesan sobre él acusaciones de ningún tipo sobre ese tipo de posibilidad. Por lo tanto, eso simplemente son argumentos políticos. Y a la hora de usted excluir una persona del proceso político, se tiene que cuidar mucho, sobre todo un partido político principal de los partidos grandes en Puerto Rico, que tienen que asumir como partidos de gobierno que han sido en una u otra ocasión, tanto el PNP como el Partido Popular, de no establecer procesos que puedan evaluarse como claramente discriminatorios. El licenciado Sicardó mismo ha planteado en su demanda si estos son los asuntos que hay detrás de la decisión del Partido Nuevo Progresista. Yo creo que no. Yo creo que el Partido Nuevo Progresista está tratando de proteger su vinculación directa y cambiar la percepción que hay en Puerto Rico de que el Partido Nuevo Progresista es una maquinaria de corrupción pública que existe desde los años 90 con los arrestos de miembros del gabinete de la administración del entonces gobernador Pedro Rosselló. Pero la impresión que da es que se está excluyendo a Sicardó porque no es un cocoroco del Partido Nuevo Progresista o porque no cumple la imagen de lo que debe ser en términos de su aspecto y de su comportamiento un candidato en el PNP. Eso es letal. Y hay otro tema adicional que hay que incluir, y es que Sicardó tiene apoyo de la estructura política de Cataño y es el hijo político de la estructura atada y bien atada, totalmente aceitada, que deja Cano Delgado al salir de Cataño, un alcalde que obtuvo esa poltrona en la última elección por el 80% del voto, es decir, por mucho más del voto
que obtuvo el candidato a gobernador y hoy gobernador de Puerto Rico en el propio Cataño. Y en ese sentido, esa estructura se va a quedar resentida ante esta movida del PNP, que evidentemente es una movida para excluir a un grupo del proceso político. Ese es el tipo de movida que le cuestan a los partidos políticos el dominio en ciertas zonas. Pregúntenle lo que pasó en Ponce cuando el Partido Popular descalificó al licenciado Jirao para proteger al alcalde deseado entonces, y desde entonces el Partido Popular no gana la alcaldía de Ponce. Hasta esta elección de 2020 en la que la recuperó por casi 20 años después. Y lo que acaba de pasar en Humacao, cuando en el proceso primarista del año pasado se descalificó a un ex legislador y candidato y terminó el Partido Popular perdiendo una poltrona municipal que había perdido muy pocas veces y que era uno de los bastiones del Partido Popular Democrático. Este es el tipo de determinación que hacen los partidos a nivel central y que intentan, y con esto quiero terminar, sustituir el poder decisional de los electores. Y me voy a ir por aquí para terminar. Luego de todos estos procesos en los que se ha arrestado al alcalde de Guaynabo y ha terminado renunciado el alcalde de Cataño, pues yo creo que una reflexión final sobre esto es que ha quedado al descubierto el subdesarrollo del sistema político, el sistema de partidos de Puerto Rico, específicamente sobre la sustitución de funcionarios electos. En Puerto Rico pareciera ser que la doctrina es que una vez los electores acuden a la urna cada 4 años a la elección general, no tienen nada más que decir sobre ningún aspecto y que de ahí hasta la próxima elección general el bacalao lo reparten los partidos políticos. Es decir, que en efecto lo que se intenta es sustituir la voluntad de los electores por un supuesto derecho propietario que tienen los partidos y las franquicias partidistas sobre los puestos vacantes. Y eso tiene el efecto de dejar sin voz en el proceso, arbitrariamente me parece a mí, a todos los que participaron en la elección, por ejemplo, digamos, de un alcalde, aunque no sean miembros de su partido, porque los excluye de la toma de decisiones para sustituirlo. Y no hay manera, mis amigos, de concluir que eso es democracia. De hecho, es todo lo contrario a la idea de la democracia, porque es una negación de la esencia de la democracia, que es el ejercicio del derecho al voto. Entonces, tampoco usted puede aquí invocar preceptos constitucionales sobre la pertenencia de los escaños a los partidos, porque no existe tal cosa. La Constitución de Puerto Rico no habla sobre la propiedad de los partidos políticos de los puestos electivos, y en el único caso que lo sugiere es en la sustitución de legisladores por acumulación, pero los legisladores por acumulación representan precisamente la insignia del partido, por eso es que se llaman así. En el resto de los funcionarios electos, la Constitución es muda y por lo tanto todo lo demás que tenemos son interpretaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico de hace casi 40 años, que en su momento, y dominado como siempre ha estado el tribunal por la influencia partidista de quienes tenían entonces la mayoría de los jueces, protegieron la propiedad de un escaño de parte de un partido político para no perder el dominio de una cámara legislativa. Pero en realidad no se sostiene en ningún argumento constitucional. Puede sostenerse en algún argumento quizás teórico, pero no constitucional. Lo que pasa es que usted ve que todo el mundo se calla sobre el tema en los partidos políticos porque termina beneficiando a los partidos políticos y por lo tanto todo el mundo hace mutis. La única que se ha atrevido a plantearlo con legislación es la senadora del partido Proyecto Dignidad, la senadora Rodríguez Bebe, que ha sometido un proyecto para abrir esto a una elección de todos los residentes o los electores de un municipio. Pero sabemos que no tienen ninguna oportunidad porque los demás partidos hacen mutis porque les conviene. Entonces me parece a mí que no hay manera de concluir que
que el bienestar del pueblo está mejor custodiado por un partido político que por los propios electores, y mucho menos concluir que se trata de una regla para proteger el proceso democrático. Ante eso, me parece que también hay que concluir que, viéndolo así, es muy poca la democracia que estamos dispuestos a otorgar en Puerto Rico. Les agradezco, como siempre, su sintonía y su audiencia a este podcast. Y la semana que viene, pues volveremos nuevamente a analizar los asuntos de la actualidad política en el país. Hasta entonces, muchas gracias.